Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy del amedrentamiento. Hemos oído, sin duda alguna, muchas veces pronunciar esa palabra. Pero ¿sabe usted lo que significa? Amedrentamiento es atemorizar, hacer que alguien sienta miedo o temor. Entonces amedrentar no solamente lo puede hacer una persona, sino que también el amedrentamiento lo puede realizar las circunstancias, las incertidumbres, las necesidades. ¿Cuánto temor se desarrolla en nuestro corazón actualmente al pensar qué ocurrirá con nuestro empleo, qué ocurrirá con nuestra familia, si tiene problemas familiares? Viene la incertidumbre de si realmente lo podrán superar, si esa separación será temporal o permanente. Sentimos temor por nuestros familiares que se encuentran fuera del país. Todo eso es amedrentamiento. Y permítame utilizar una figura de nuestra niñez. Hoy en día se llama bullying, pero de seguro usted pasó por la experiencia cuando asistía a la escuela que usted o amedrentaba o se dejaba amedrentar. Siempre había alguien con cualidades físicas más desarrolladas que nosotros que quería, en el lenguaje coloquial, someternos. O, si era el caso contrario y tal vez más limitado, nosotros nos prestábamos para ellos. En aquel momento, por nuestra inmadurez, entonces sentíamos el miedo de asistir al colegio, de asistir a las actividades donde se encontraba esa persona que nos amedrentaba. Y es que precisamente el amedrentamiento produce aislamiento. Produce que la persona que siente temor, que se ha dejado influenciar por el miedo, entonces se aísle de lo que le rodea. Cada vez va alejándose más de aquellas áreas donde antes convivía y se desarrollaba porque se encuentra amedrentado. De seguro me está entendiendo y recordando aquellos momentos en que así eran en nuestra niñez. Pero crecimos y pensamos que entonces aquellas personas que por su influencia sobre nosotros lograban influir en el temor, el miedo que se producía en nuestro corazón. Algunos de nosotros llegamos a sentir fobias. Queríamos que no llegase el día en que nos consiguiésemos con esa persona. También podemos usar la ilustración del amedrentamiento con aquel profesor o maestra que no era tan amistoso y que debido a sus exigencias hacia nosotros, muchas veces injustas, entonces nos hacía sentir miedo o temor cada vez que nos acercábamos a el presenciar una de sus clases. Esto quiere decir que desde la niñez fuimos sometidos a eso. Fuimos creciendo y con el tiempo cambiaron los protagonistas, pero el drama siguió siendo el mismo. El drama del temor, del miedo, se ha mantenido en el ser humano y actualmente en nuestra sociedad es el factor principal de muchos de nuestros males. Vemos con preocupación cómo muchas personas en medio de todo lo que estamos viviendo toman la decisión de atentar contra su vida, de quitarse la vida o de simplemente aislarse en una concha de aparente protección, se encierra como en una ostra tratando de aislarse de aquellas cosas que despiertan en él temor, que despiertan en él miedo, que despiertan en él amedrentamiento. Quiero decirle que el manual de vida, la palabra de Dios, nos tiene algo que decir sobre ello.
mucho que decir. Y entre ellos pudiese citar muchísimos versículos donde Dios nos habla de no tener temor. Pero sin embargo, quiero brevemente dirigirme a usted basándome en la historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, y de seguro usted en algún momento la ha oído nombrar, y si es un asiduo lector de las Escrituras, entonces seguramente ha leído esta historia. Se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Sucede que allí nos conseguimos con una historia de amedrentamiento, y es que sucede que un hombre llamado Goliat, un gigante, un paladín de la tierra de los filisteos, salía al frente del escuadrón de ejército que representaba, el cual venía a enfrentarse con el pueblo de Israel. Ahora esa historia siempre ha marcado mi vida y ha influenciado mucho en mi actitud frente a la vida, y es porque veo más allá de una simple historia. Veo a un pueblo que no es cualquier pueblo, era el pueblo de Dios, y que en un principio estaba determinado a luchar y a hacer frente a sus enemigos. Pero cuando sale este hombre y empieza a vociferar cosas, empieza a decirle que el que se atreva a salir de ellos, entonces él lo cortará en pedazos, lo dará a las aves del cielo, y entonces ellos se convertirán en sus esclavos, en sus servidores, que no iba a haber ninguna batalla entre los dos porque no había ninguno de ellos que saliese a hacerle frente, y esto lo hizo por 40 días. Entonces veo acá a alguien tratando de amedrentar a otro, pero no veo a un Goliat. Hoy en día no vemos a un gigante, pero sí a cosas muy grandes. Por eso la exactitud de la palabra de Dios, cosas muy grandes que están frente a nosotros y que a veces vemos más grandes de lo que en realidad son. Y esas cosas que vemos gigantes delante de nosotros nos transmiten miedo, nos transmiten temor, nos transmiten el deseo de detenernos, porque he allí esa historia tan maravillosa. Es que dice que el pueblo, cuando se alistaba para la batalla y este hombre salía, entonces este hombre hacía que el pueblo retrocediese. Dice que cada uno se iba a esconder y en vez de avanzar retrocedía. Y créame que esto representa lo que pasa en nuestra vida. Cuántas cosas hay que nos quieren llevar es a replegarnos, a no seguir avanzando. ¿Cuántos de nosotros en una actividad que teníamos ahora estamos amedrentados por la situación y simplemente nos replegamos y decimos que nos cansamos de luchar? He oído muchas veces esa expresión cuando se está hablando acerca de alguien que se encerró en sí mismo y que no quiso seguir avanzando. Dice, no, es que se dio por vencido, es que no quiso, no tuvo fuerza para seguir luchando. Eso es lo que busca de hacer cantidades de circunstancias en nuestra vida, agotar nuestras fuerzas para no seguir luchando. Y hoy quiero en el nombre del Señor decirle que aquella situación dramática, porque es una situación dramática al leerla, vemos que ese hombre de gigante estatura llevaba un nombre, ya lo dije, Goliat. Ahora Goliat, en la traducción del nombre en original, sucede que la traducción nos sorprende, la traducción es cautividad. Entonces, cautividad es alguien que puede llevar detenido a otro, que puede hacer que otra persona se detenga. Un cautivo es alguien que está preso, encerrado en algo. Mi pregunta es, ¿hay cosas que lo han encerrado? Hay cosas que lo han detenido en sus propósitos, tanto personales como en su servicio a Dios. Hay cosas que lo detienen para seguir avanzando. Hay temores que no lo dejan dormir en la noche. Hay pensamientos que lo agobian durante el día. Entonces usted está enfrentando a la cautividad. Usted está enfrentando a Goliat. Pero la Escritura también nos dice, el manual de vida, la palabra de Dios, nos resalta unas palabras gloriosas justamente con lo que hablamos. Dice que el Señor Jesucristo, cuando resucitó subiendo, llevó a lo alto cautiva la cautividad. Y aunque hay una explicación teológica para ello de qué es la cautividad en el contexto de ese versículo, sin embargo,
lo que claramente entendemos es que el Señor, que es el libertador, entonces tiene el poder para cautivar a la cautividad. Es decir, para detener a aquello que nos está queriendo detener a nosotros. Y es lo que nosotros esperásemos, que siempre el Señor intervenga a nuestro favor, pero haciéndolo Él solamente. Pero la historia a la que hago referencia en el primer libro de Samuel capítulo 17 en el Antiguo Testamento es tan impresionante para mí, es porque dice que mientras el pueblo temblaba, el rey temblaba, todos los estratos de la sociedad que habían salido a la guerra contra los filisteos estaban tan amedrentados y tan asustados, pero ocurre que llegó un jovencito. Ese jovencito no venía a pelear, ese jovencito no venía a enfrentar a nadie del ejército contrario. Él solamente traía un recado de su padre y unos enseres para sus hermanos que sí estaban alistados en el ejército. Ese jovencito, entonces, cuando oyó las amenazas de este hombre, porque a cada momento, varias veces al día, salía a amedrentar, así como usted y yo en estos momentos tenemos pensamientos que están cruzando por nuestra mente, incertidumbres que durante todo el día están atacando nuestro pensamiento, nuestro corazón, y nos sentimos cautivos, presos, no solamente en nuestros hogares, sino presos de la expectación de las cosas que van a pasar en nuestra vida, el temor por las situaciones sentimentales y emocionales. De seguro usted que me oye, y de seguro yo que por gracia de Dios le estoy comunicando estas palabras, tenemos cosas que influyen en nosotros temor. Todo lo que influya en nosotros temor es producto de lo que quiere cautivarnos, de lo que quiere amedrentarnos. Pero le quiero decir de parte de Dios que el amedrentamiento solo funciona si usted se deja amedrentar. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a quien devora a los que no están firmes en la fe. ¿Y qué es la fe? La fe echa fuera el temor, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, volviendo a la historia, dice que aquel jovencito, cuando oyó el amedrentamiento de aquel hombre, mientras la actitud de todo el pueblo era temor y esconderse, comenzando por el mismo rey del pueblo, entonces sucede que el jovencito dijo: pero ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Yo iré y pelearé con él. Cuando más tarde se da el enfrentamiento, entonces viene el amedrentamiento nuevamente. Viene Goliat a decir todas aquellas cosas que hacían sentir temor a Israel. Y es que ocurre eso. Siempre van a venir los pensamientos que son nocivos y destructivos para nosotros y nos detienen en nuestro avance. Entonces, ya sabiendo esta estrategia, el amedrentamiento viene a decirnos continuamente lo mismo. Pero no le funcionó la estrategia con David, porque David respondió, que es este jovencito al que hago referencia, y le dijo: hoy Jehová te entregará en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. La cabeza en la Biblia es símbolo de autoridad. Cortaré tu autoridad. Y todos estos filisteos que te acompañan, daré su carne a las aves del cielo. Y hoy se demostrará que hay Dios en Israel, porque tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, esa actitud es la actitud correcta. ¿Sabe qué pasó? David, contra todo pronóstico, el jovencito derrotó a Goliat y se convirtió en el rey de Israel. Recibió a la hija del rey antecesor a él como esposa. ¿Qué quiere decir esto? Brevemente le digo que entonces hay grandes galardones, recompensas y bendiciones que están esperando por usted. Solamente hay algo que tiene que ser quitado del medio, que es el amedrentamiento. Pero no solamente ocurre esto, sino que Dios lo llevará a una posición muy diferente a la que se encuentra ahora, cuando usted deje de ser un inmaduro que se deja cautivar por el temor, que se deja amedrentar por las cosas que rodean, y va a pasar a la posición que Dios tiene para usted y para mí, que es ser reyes y sacerdotes con el Señor Jesucristo. Poder quitar la autoridad que el enemigo tiene en nosotros
para decir el día de hoy: no me dejo amedrentar más, no dejaré que me siga haciendo sentir temor, no dejaré que esta situación me siga haciendo ser cautivo del miedo, sino que desde hoy haré frente a esto, porque tú vienes contra mí con todo lo que siempre has dicho, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Señor dice en su palabra que nos dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se ha puesto a pensar por qué al final dice eso? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, que Él es el que tiene el máximo poder. Es un nombre que es sobre todo nombre. No hay un nombre mayor que ese. Es la máxima autoridad. Y en esa autoridad de Cristo yo puedo tomar autoridad sobre todo aquello que me quiere amedrentar. Hoy le invito a pasar a ser el que ocupa el puesto que Dios tiene para usted. Hoy no tienen a una princesa para que se case con usted, sino que tiene grandes bendiciones para su vida. Hoy quiere llevarlo de la posición en la cual se encuentra a una posición que realmente se identifique con lo que usted es, un hijo de Dios y alguien que no tiene por qué sentir temor. En la escuela, el ejemplo que usábamos hace un momento, ocurre que muchas de esos que nos amedrentaron eran porque nos dejábamos someter, hasta que llegaba el momento en el que nos armábamos de valor y enfrentábamos a esa persona. Ármese de valor hoy, pero no con la fuerza que viene de usted, sino con el poder del Señor, con la fuerza del Señor, y haga frente a todo lo que le quiere amedrentar. Le aseguro que su vida cambiará como cambió la vida de aquel jovencito, y pasará a ser quien realmente Dios quiere que usted sea, un más que vencedor en Jesucristo. ¿Qué tal si hacemos una oración juntos? Porque en medio de todo esto, como dije, hay personas quitándose la vida, hay personas frustradas, desesperadas, temerosas, aún dentro del mismo pueblo de Dios, como pasaba en la historia que relaté hace un momento, temblando ante las diferentes circunstancias que nos amedrentan. Pero hagamos una oración al Señor para que recordemos quiénes somos y para que podamos usar esa autoridad que el Señor nos ha dado. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra, que me enseña, Señor, a no dejarme amedrentar, a no dejarme someter por mis temores. Ayúdame a ponerlo en práctica. Y desde hoy, Señor, quiero hacer frente a lo que me asusta y amedrenta. Y desde hoy, Señor, quiero ocupar la posición que realmente me corresponde. Gracias, Señor, porque el temor retrocede, los miedos se van, la angustia se va, y puedo vivir en fe y confianza en ti. Te abro mi corazón, lléname de tu presencia, de tu poder, y echa fuera de mí todos aquellos sentimientos que me llevan a ser dependientes del temor y no dependientes de ti. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir el Hablemos Hoy, y le espero hasta una próxima emisión, invitándole a que se suscriba a nuestro canal en YouTube para recibir diariamente prédicas como esta, juntamente con la prédica de la palabra diaria. En estos tiempos de necesidad tenemos doble ministración todos los días por la gracia y misericordia de Dios. También puede visitarnos en Facebook bajo el nombre Berry Xaviedo, igual que en el canal, y poder recibir más de lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo, y recuerde, diga no al amedrentamiento.